hecho escalofriante. Lo que sucedió con el hallazgo del cuerpo de estas dos jóvenes y menores de edad, mujeres, que fueron violadas, vejadas y asesinadas. El sujeto, el autor, ya está en la cárcel, fue trasladado a Chonchocoro, ha sido denominado psicópata sexual. Vamos a conocer si es correcta esta denominación, porque estamos con el doctor Emilio Vizcarra, doctor en criminología, que hoy nos acompaña porque él tuvo la oportunidad de conversar con él. Y hay muchos detalles que surgen luego de esta entrevista que realizó el experto en criminología en nuestro país. Doctor Emilio, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Yo le voy a hacer una consulta y quiero arrancar con esto, doctor Vizcarra. ¿Hace cuántos años usted se dedica a la criminología en el país? 40 años. ¿En estos 40 años ha visto un caso similar a este? Muchos casos similares, porque he hecho casi todos los perfiles en cuanto al cuartizador que le sacó el corazón, Matusalén, los jóvenes en el Alto. ¿Y el testimonio? La manera en cómo él y el sujeto le narró los hechos. Es decir, la actitud, dice usted. Sí, exacto. Que usted nos cuente parte de esta entrevista y lo que le ha generado a usted como profesional. Bueno, tratar de ingresar a la personalidad, determinar la personalidad criminal de un psicópata es difícil porque hay que abrir primeramente la empatía para luego hacer una introspección para determinar la personalidad. Porque las características del psicópata, en este caso, psicópata sexual desalmado. ¿Es correcto llamarlo de esta manera? Sí, ¿Ese es el término adecuado? Es el término adecuado que determina la escuela francesa y también el DSM, el APA y el CIE y la OMS. Determinan este tipo de trastorno de personalidad que es la psicopatía. ¿Tiene cura? No. El psicópata nace y muere. Psicópata. ¿Le ha sido fácil a él hablar de lo que hizo, de lo que cometió? ¿Qué notó usted? Precisamente por eso digo, él es un mentiroso habitual que está dentro de los síntomas para determinar la psicopatía. La escuela de Vallejo Nájera, el DSM-4 determinan precisamente eso. El egocentrismo, el desprecio a la verdad, la mentira patológica, que son unas de las pocas características de este tipo de sujetos. Es decir, el trastorno de personalidad. Miente, es habitualmente mentiroso, manipulador, no dice la verdad, tiene un desprecio total de la verdad. Ahora, doctor Vizcarra, dentro de este testimonio, dentro de lo que usted pudo conversar con este sujeto que lo decíamos ya está en la cárcel, en Chonchocoro, ¿qué más? ¿Qué otros elementos usted pudo obtener de esta entrevista que le realizó? Es decir, usted comentaba en notas previas que no son solamente dos, que no fueron 70 o 77 como se ha estado dando la información, son ese número de personas las que ha contactado, ¿verdad? Con las que tuvo contacto, pero no son las que a las que le quitó la vida, pero sí es un número mayor a 2. Claro, indudablemente es número mayor a 2, pero según lo que él me ha manifestado, son de 5 a 8. Lamentablemente no pude concluir toda la entrevista por diferentes factores, uno su abogado que vino. No pude concluir, pero sí me manifestó que son de 5 a 8. ¿Y dónde estarían? Porque hizo el mismo procedimiento, un abuso sexual y luego quitarles la vida, porque esa es su forma. Ese es el iter criminis, o el modus operandi, la forma del delito y el modus operandi del sujeto. Entonces, todos los delitos que ha cometido, según lo que lo he entrevistado, precisamente son así, ¿no? Primeramente capta por medios sociales a las víctimas, su rango es de 19 a 25, 28 años. No más. Que son más vulnerables, que están necesitadas económicamente. A esas muchachas capta y las incita muchas veces a la prostitución, ofreciéndoles sumas de 500.000 y 2.000 bolivianos. Aprovechando esa necesidad por dinero o necesidad económica. O en su defecto les planta droga, que no es droga, sino es Ajinomoto según él, porque tampoco consigue droga, pero luego las extorsiona y cambia su libertad por sexo.
las niñas acceden por temor, lógicamente, ¿no? Porque Ahora, eso es lo que pasa. doctor, yo iba con esa consulta y según lo que él le dijo, ¿dónde estarían estas otras mujeres? Usted me dice de 5 a 8 tal vez. Por eso, eso es lo que me manifestó este sujeto, de 5 a 8. Yo casi estoy seguro de que son más víctimas. ¿Por qué? Porque los psicópatas desalmados son reincidentes. Y peor aún, si es sexual. Porque son dos tipos de trastorno. Uno el trastorno de personalidad y el otro el trastorno de deseo hiperactivo sexual que determina el DSM-4. Son dos tipos de trastorno en este sujeto. Que este trastorno le obliga a él a tener relaciones sexuales. Busca la relación sexual y las mata, y ese es el trastorno de desalmado, porque mata sin piedad. No tiene piedad de las jóvenes. Imagínense, la primera víctima le ha dado veneno para matar zorros. ¿Qué le ha provocado a la niña? Vómitos, defecaciones, retorcir y convulsiones. Eso es lo que ha pasado, y la enterró en un pozo séptico, para luego pedir recompensa, y después ya se sabe que la policía lo ha agarrado y lo ha sentenciado a 30 años. 30 años, y ahí voy con mi otra consulta, doctor Vizcarra. ¿Qué opina usted de esto que, pone en tela de juicio los procedimientos en nuestro país? ¿Por qué una persona con sentencia de 30 años que ha asesinado a una mujer, que se encontró culpable de asesinar a una mujer, por qué sale al tiempo de la cárcel? ¿Qué hace fuera a los 8 años? El problema es de los operadores de justicia, no del Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal está muy bien elaborado, conforme a la época. Pero lamentablemente la interpretación del código y la corrupción determinan estas situaciones. Porque este sujeto estaba con sentencia, no debía haber salido según lo que determina. Lo que se pudo haber evitado, doctor, si este sujeto hubiera estado en la Hubiésemos cárcel evitado todavía estas cumpliendo esta muertes condena. y muchas más. Porque yo calculo, mire, ha matado la primera víctima el 18 de mayo, la segunda el 26, el 27 de agosto. Ha habido un intervalo de 2 meses, casi 3 meses. Él mata cada 2 o 3 meses. Solamente ha hablado de dos muertes, de 2 muchachas. Pero si, digamos, se investiga en cuanto en los rangos que él mantiene, es decir, él capta, son de niñas o jóvenes de 19 a 25 y 28 años, máximo. La última que él ha captado es de 43 años, que es la que ha denunciado. Pero la mayor parte son niñas de 19 y 25 años, por la vulnerabilidad que presentan y la necesidad económica. Eso es lo que sucede. Entonces las capta, las viola o en su defecto las extorsiona, porque tampoco hay violación de 77 personas, ¿no? Son contactos. Que muchos de esos contactos se han negado a... No accedieron. No, exactamente. Ahora, doctor, le tengo esta consulta que tal vez es un poco más técnica, que nos puede ayudar mucho. ¿Cómo es el funcionamiento del lóbulo frontal de una persona de estas características? ¿Funciona normal? Del lóbulo frontal del cerebro, ¿verdad? Estamos hablando. Funciona, pero en el córtex o en la corteza cerebral, que es el córtex, existe un retardo en el sistema nervioso autónomo también. Un retardo que determina en el córtex, donde funcionan los sentimientos, donde se captan los sentimientos, una lenta actividad. Es por eso de que este sujeto, estas son estudios que se han hecho en Estados Unidos fundamentalmente y en Alemania para determinar la causa de la psicopatía. Y una de las causas precisamente, esa es una pregunta muy buena que usted me hace, es la lenta recuperación del córtex, precisamente en el cerebro, donde está el pensamiento y demás actividades. ¿Esa sería una de las causas por las que este sujeto no también, siente culpa, el sistema por ejemplo? nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo hay una lenta recuperación de la actividad galvánica de la piel. Esta actividad galvánica es lenta, que por ejemplo al miedo y al temor, a estímulos de esa naturaleza, el hombre normal transpira. Las glándulas sudoríparas transpiran
y determina miedo, temor en un hombre normal. En él no, hay una lenta recuperación, entonces no tiene eso. Tal es así que engaña al detector de mentiras, porque el detector de mentiras mide precisamente esas emociones. Que no las tiene. Él O puede, no las expresa. no sale, digamos, en el detector precisamente por esa lenta recuperación del sistema galvánico de la piel. Esos son uno de los factores en cuanto al sistema nervioso de recuperación lenta que tiene. Es por eso que no tiene piedad ningún otro sentimiento. Son individuos asocializados, que no se socializan precisamente por eso. Muchos autores los califican como enemigos públicos de la sociedad, precisamente por esta clase de delitos, este tipo de delitos, que los operadores de la ley indudablemente solamente aplican la ley como está determinada, aunque mal aplicada muchas veces, pero lo que se necesita, como en los demás países, es hacer un perfil del delincuente de delitos graves para determinar la pena. Ahora, doctor, ya que usted está mencionando esto que es muy importante, para este tipo de personas, para este tipo de perfiles, ¿qué corresponde? ¿Corresponde realmente la cárcel, doctor? ¿O tendríamos que hablar de un centro psiquiátrico? Mire, como profesional, abogado también, para mí sería mejor, es decir, sería muy bueno de que estén con cadena perpetua, no puedan salir. Imagínese, él tiene digamos que lo sentencian a 30 años ahora. Tiene 32. A los 60. 62 estará libre. Todavía las burbujas, es decir, las hormonas siguen burbujeando, puede seguir cometiendo delitos. Es decir, Más salir aún y seguir con esas... con ayudas que hay en cápsulas para tener sexo. Entonces, es muy peligroso. Lo peligroso es de que no solamente viola, sino mata a este sujeto. Yo calculo precisamente eso, tiene que haber muchas más muertes, por lo menos, como él dice, 8. Primero me dijo 5 y después dijo 8. Y lo dice, mire, no se interpreta este rostro como el que cuando se habla con él, cuando se le droga, en fin. Él habla sin ningún arrepentimiento, porque el psicópata no tiene arrepentimiento, y dice con detalles lo que ha matado. En el primer caso, mire usted, dice que lo ha matado y miraba las convulsiones. Una muerte horrible. Quiero, doctor, que usted relate lo que estábamos hablando extra cámaras. Yo le pedí al doctor, con esto quisiera que usted cierre la entrevista, porque me parece un testimonio y algo muy importante. Lo que usted nos mencionaba, doctor, que tuvo dentro de su experiencia laboral. Es evidente, mientras después, es decir, cuando estuve en Madrid, estuve en la cárcel de Carabanchel y en el psiquiátrico de Carabanchel, donde están todos los psicópatas enfermos mentales, aunque el psicópata, ojo, no es enfermo mental, es un trastorno de personalidad, por lo tanto es imputable, conforme al artículo 17 del Código del Procedimiento Penal. Vuelvo a lo anterior, en la cárcel de Carabanchel yo hice una entrevista con el doctor Sánchez Galindo, a un violador en serie y también psicópata desalmado que mataba. Y él manifestó... Más o menos las mismas características de este caso. Las mismas características, el mismo accionar criminal, el mismo casi perfil. Él dijo, no me suelten, porque iban a ponerlo ya en libertad al haber cumplido su pena. Él dijo, no me suelten, prefiero estar aquí porque voy a matar y voy a violar nuevamente. Mire esta confesión de un psicópata. Y así tiene que ser acá. Hubiésemos evitado cuántas muertes si este sujeto no salía. Por lo tanto, tiene que haber una reforma para determinar cadena perpetua, porque no se pone pena de muerte, que está contra de las leyes naturales y la ley también que determina decir que no puede haber pena de muerte. Consecuencia, sí, cadena perpetua, que no salgan. Sin derecho a indulto. Estos no tienen que salir. Imagínese, calcule esas muertes que han habido en nuestro país. El descuartizador, el que le saca el corazón, los 2 jóvenes que matan al amante de ella, en Santa Cruz, el que mata a sus hijos, la mujer que mata
a, a su amante que tenía 70 años por cobrar su jubilación y lo entierra ahí mismo y le saca la cabeza. El español que mata a su concubina, duerme con ella 3 días y después la quema. El campesino que le mata a su abuelo de un picotazo en la cabeza y le abre, ¿no? De Son 2 o casos 3. que sin lugar a dudas, doctor, ameritan este tipo de estudio y de sanción. y que claro, la justicia pueda tal vez repensar la manera de cómo sancionar a este tipo de personas. Bien, doctor Vizcarra, aunque ha sido una entrevista muy, me voy a permitir este término, aterradora de pensar todo lo que ha sucedido, lo que ha pasado por la cabeza de este sujeto, yo le agradezco muchísimo por su profesionalismo y por habernos acompañado. Muchas gracias, muy amable.